Buenos días, bienvenidos a Frente hoy con un programa especial. Yo quiero que Luz Madrid me acompañe en la presentación del tema de esta mañana. Este tema debimos abordarlo el 1 de noviembre, pero por los acontecimientos políticos del país hubo que posponerlo. Pero bueno, ya les dirá el título del programa. Lucecita Madrid, ¿estamos preparadas ya con ella? Así que Lucecita, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato Álvarez, a nuestros televidentes y por supuesto invitados. Compartimos con ustedes el tema del día. Nunca es tarde para celebrar el 90º aniversario de HRN, La Voz de Honduras. Recuerde enviar sus comentarios a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y también a través de cada red social @FrenteAFrenteHR. Nunca es tarde para celebrar los 90 años, el 90 aniversario, el 90º aniversario de HRN La Voz de Honduras. Debimos hacerlo el miércoles anterior, 1 de noviembre, pero repito, hubo que posponerlo por lo que ustedes ya saben. Es una mañana fría, la temperatura está baja, la ciudad está nublada, pero nosotros con recuerdos, entretenimiento y además con la historia y todo lo que esta radio ha hecho por Honduras, les daremos un poquito de luz que no tenemos porque el sol está escondido entre las nubes. Nosotros se las daremos con recuerdos, con magníficas relaciones, con momentos históricos de la estación radiofónica principal del país. Así que atentos. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracén, calidad garantizada. Y miren que a partir de este momento se enlaza con Frente a Frente la homenajeada, la HRN, la Voz de Honduras, la cumpleañera, la de los 90 años. Óiganme, y celebrar 90 años para un ser humano ahora no es cosa fácil. Mucha gente no llega a los 90 años y hay muchas instituciones que desaparecen en el camino también. Entonces, ¿cómo no estar orgulloso de que esta estación se mantenga firme, poderosa, con juventud, con energía, defendiendo los valores democráticos del país? Así que nos agrada estar por la televisión a través de Canal 5 y por las ondas de HRN en toda la geografía nacional. La bienvenida para mis invitados esta mañana, todos HRN de pura cepa. Comienzo con su actual director, don Juan Carlos Barahona. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. ¿Qué tal, Rena? Es un placer tenerte Gracias. aquí en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Y ahora todavía mejor, con esta grata y, como bien lo decías, agradable compañía, ¿verdad? Sí. Y aquí van a salir no solamente luces, sino que van a salir, ojalá que no salga cosas ahí que no queramos. No saldrán. Me acompaña también Raúl Valladares, director de noticias de HRN, actual director de noticias de Canal 11. Gracias, Raúl, porque sé que sacrificaste la moderación de tu programa La Entrevista a esta hora en Canal 11 y vienes aquí al programa a fortalecerlo porque tú sos parte fundamental o importantísima en HRN La Voz de Honduras. Y yo sé que sos parte importantísima. Es que en aquellos momentos de la competencia con Radio América, sé que llegaste y le diste un gran impulso a la HRN. Así que sobre todo esto vamos a hablar. No es que ha sido el único, es decir, HRN está donde está porque es no solo la visión de sus propietarios, el trabajo de un montón de gente históricamente, pero sí te reconozco que jugaste un papel muy importante en esa historia exitosa de HRN. Bienvenido, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Renato, un gusto saludarte. A los televidentes también de Frente a Frente, este importante programa que con tanto acierto has dirigido por ya varias décadas. Sí, como 23 años. Y sin duda me recordé esa competencia que sosteníamos HRN Sí. Radio América. Enfermiza, me dijo don Rafael Ferrari una vez. Yo no quiero volver a ver esa competencia entre usted y Raúl, dicen esos tiempos. Eso era enfermizo. El presidente Reina en ese momento me llamó un día y me dijo, ¿qué les pasa a ustedes dos? No, qué gracias, competencia Renato, es. por la invitación y por
por tus palabras, por mi trayectoria en la cadena de radio más importante del país. Aquí están dos compañeros que cuando en el 2006, en enero, me retiré, han mantenido muy en alto el nombre de HRN, como es Juan Carlos, Neri Arteaga y todo el equipo que ellos... Déjame que presente a Neri, porque Neri es más veterano en la radio que nosotros. Es que yo recuerdo, ahí por el 76, 77, posiblemente me equivoque, años, pero yo lo recuerdo, aquella camada de locutores que llegaron a HRN, Danilo Izaguirre, Neri Arteaga, y en el camino me voy a encontrar con otros que le dieron un tremendo impulso a los deportes de la HRN, luego fueron experimentando el periodismo de prensa general y hoy los escucho con mucho acierto en La Voz de Honduras y en TCI. Así que bienvenido a esta figura también de Olanchito, ahí todos son locutores, la mayor parte son periodistas, Olanchito y Oro. Bienvenido a don Neri Edilberto Arteaga. Bueno, Renato, muchas gracias. Yo también recuerdo a Renato Álvarez y lo recuerdo muy cipote en la Radio América y nos encontramos con Renato cuando él quería comerse el mundo y comerse toda la parte deportiva de la radio. Todavía no pierdo ese impulso y esa competitividad. Recuerdo que una vez iba para el programa en la noche y saluda a Renato y empieza Renato el programa y dije, yo voy a ver cuántos minutos hablo, a ver si llego o no llego. Ya eran como las 9:30 y dije, no, hoy no suelta Renato, porque agarraba a Renato y bueno, fue la parte deportiva que fue Renato tan trascendente en el país. Creo que esa fue de las etapas más fuertes de la radiodifusión. Pero voy a recordar algo de Renato. Yo ya cuando pasé Emisoras Unidas, Renato iba a empezar el partido y Renato decía, está lloviendo y los campos van a recibir agua y va a salir el fruto de la tierra. Y el partido empezó. No, pero contá la historia como es. Contá la historia como es. Yo 15, 20, 30 minutos diciendo, nublado Tegucigalpa, seguramente habrá lluvia torrencial, aguacero en la capital. Obviamente la gente cuando escuchaba eso, no, ¿y para qué voy a ir al estadio si va a llover? Contá la historia completa, ¿verdad? Y decía Diógenes, qué bárbaro ese, no va a venir la gente, no va a venir la gente al estadio por eso. No, es que Diógenes tenía su comisión claro, también. Claro, ¿te acordás? No, claro. La última hora de la taquilla. Sí. En la N. Sí. Bueno, hay que empezar por decirle a la gente que no lo sabe, que antes la puerta de entrada a los medios de comunicación era el deporte. Sí. Todos aquí entramos a través... Tú también, ¿verdad? Sí, tú también. Sí. El Heraldo no fue tu primer medio, ¿verdad? No, siempre no, fue. pero tú estuviste trabajando en deportes del Heraldo. Sí, cuando Diógenes Cruz era también el director. Correcto, de deportes así es. del Heraldo, pero ahí apenas estuve Renato, un par de años. ¿no? Sí. Saben que Renato y Juan Carlos son primos, pero vine yo y con Juan Carlos vivo compañero en el colegio. Y yo lo llevé a la N y fuimos juntos al Heraldo. Sí. De hecho, él pasa a noticias. Ya más adelante voy a contar, cuando don Manuel me da la gran responsabilidad de dirigir HRN, voy al Heraldo y le digo, oye, Juan Carlos, vámonos, te voy a pasar a noticias en la N. No, yo aquí voy a hacer mi carrera, me decía, caminaba, yo sé lo que te digo, don Manuel me está dando esta oportunidad y lo puse a dirigir la prensa del aire sin nunca haber reporteado en noticias. Sí. Pero ahí está. Pero ya teníamos Claro, la experiencia de deportes. Es fundamental. No, siempre he creído que fue tu gran padrino en el periodismo. Es decir, tu protector, tu impulsor, quien abrió oportunidades para ti. No, tiene un papel muy importante porque le dan la dirección de HRN en un momento en que andábamos muy fuerte en la América, andábamos muy fuerte. Ustedes saben la competencia que hubo siempre, ¿verdad? Yo siempre fui americanista. Entonces, llegan estos muchachos y de hecho le dan esa energía, esa juventud, esa competencia, ese deseo de estar arriba de la otra estación con la que competían. Y la verdad que nos hicieron una competencia fuerte en ese momento. Pero mira, van a decir ahí todos los que han sugerido que hagamos este programa, que si venimos a celebrar los 90 años de HRN o venimos a contar nuestras historias. Sí. Pero no.
Di lo que ibas a decir y después nos vamos a centrar en los 90 años de La Voz de Honduras. Digo 90 años. Bueno, cuando a mí me lleva Emisoras Unidas Willy Bermúdez y Deno Galicia. Willy Bermúdez. Y Deno Galicia. A un programa que se lo habían dado a don Andrés Torres. De 10 a 11 de la noche, se llama Deporte y Noticias. Radio Centro. De ahí yo llevo a Juan Carlos. Yo admiraba a Neri Arteaga. Era el mejor periodista de la N. Y un cipote. Entonces decía, yo quiero ser como él cuando en las noticias y superarlo, pensaba. Pero ¿sabes quién me lleva a mí? Rafael Villeda Ferrari. Rafita Villeda. Sí, Rafa Villeda le dice a don Manuel que me escuche. Y así comienza la relación. Yo agradezco a Rafa y a don Manuel que tuvo primero el valor de confiar en mí. En un momento tan difícil para la N como tú lo dices, pero don Manuel un día me llamó y me dijo que iba a haber una oportunidad, que la aprovechara, que iba a ser la oportunidad de mi vida. Me dijo don Manuel Villa Toledo, a quien saludo, le tengo tanto cariño a él, a la familia, respeto. Es un gran hombre que siempre me decía, Raúl, primero el país, pensé en el país, un micrófono es peor que una arma, me decía don Manuel. Pensá primero en Honduras, me decía. Hay que mantener la estabilidad del país. Siempre me inculcó eso don Manuel. Y pasados los años lo admiro, que confió en nosotros. Armamos un nuevo equipo, le dimos oportunidad a los jóvenes, como Neri lo dijo en una entrevista hace poco, a los muchachos de la Escuela de Periodismo, por primera vez nos incorporamos, porque cuando llegué estaba Juan Bautista Vázquez, Ernesto Claramón, imagínate que... Veteranos del periodismo. Germán Alan Payet, Sí. Trino Murillo, Claro. Dani Luis Aguirre, Sí. Roy Arthur, Irma Santos, bueno, Milton Mateo. Milton Mateo. Me tocó ir a dirigir la N. Sí. Pero Y el director era Es el que director de Raúl René llega Cepeda. en el momento en cuando ocurre una transición y la salida de Antonio Mazariegos Velasco Sí. y posteriormente René Cepeda también. Es Sí. ahí cuando la HRN queda sin conducción y es cuando es llamado el número 10. Sí, no, ese fue un momento. El Messi Maradona. Sí, en que nosotros estábamos muy fuertes en Radio América. Por eso, muy fuerte. Sí, muy fuertes en Radio América. ¿Te Sí, cuento sí, algo? sí, sí. Abrimos los micrófonos a derechos humanos, a todas las organizaciones sociales, porque yo miraba Sí, que la estaba América, ¿se limitado, acuerdan? sí, estaba La América limitado. hacía eso. Entonces, don Manuel confió, la verdad que don Manuel se arriesgó mucho. Al entregarnos a, bueno, yo estaba bastante joven. Se dio cuenta que debía haber pluralismo total en los medios. Siempre lo hubo, pero tuvo que abrirse porque veníamos de décadas de la Guerra Fría. Sí. Veníamos de la Guerra Fría. Entonces, ese tiempo, en ese momento, el valor derechos humanos estaba de moda, lo impulsaban desde Estados Unidos. Los medios no podían no ver esa corriente mundial. Pero quiero decirte algo, que fue justamente en esa temporada que yo he vivido los momentos más estresantes de mi vida, porque era una competencia. Tú estabas niño, creo que no la recuerdas. no tanto. Mira, era- Ya lo tenía ahí. Sí. Correcto. Era una competencia fuerte. No te digo que Ferrari me dijo una vez, don Rafael. No, yo no quiero volver a vivir eso. Eso era enfermizo lo que usted y Raúl tenían. Pero bien, fíjense que buscando las radios más antiguas de Centroamérica, me encontré en Wikipedia que la historia registra que los primeros en este campo fueron los primos Rafael y Fernando Ferrari y Manuel Escoto. Este último en la ciudad de San Pedro Sula, a unos 350 kilómetros de Tegucigalpa. Los hermanos Ferrari comenzaron a hacer locución en la radio experimental que se conoció como La Voz del Trópico en 1929. Esta estación era propiedad de la empresa Tropical Radio Telegraph Company, subsidiaria a la vez de la Tele Railroad Company, con asiento en el municipio de La Lima, departamento de Cortés, y servía de enlace entre la empresa y los barcos que transportaban banano. En 1931 La Voz del Trópico dejó de operar. Los hermanos Ferrari, particularmente Rafael, ¿han leído esta historia? Es historia de Wikipedia, la han leído, ¿verdad? Los hermanos Ferrari, particularmente Rafael, se dedicó a montar su propia emisora,
lo cual logró en 1933 y que hasta la fecha es conocida como HRN, La Voz de Honduras. Previamente la había llamado La Voz del Comercio, pero lo cambió por la denominación que actualmente utiliza. Rafael Ferrari, como locutor, continuó desde su radioemisora enseñando técnicas de locución a otros que más tarde sobresaldrían en este campo y en el periodismo. Ángel Cepeda es otra persona a la que se le considera uno de los mejores locutores del país. Se inicia en 1933 y ya desde entonces declamaba en el Teatro Nacional Manuel Bonilla, con recitales poéticos que hacían la delicia de quienes lo escuchaban. Su desempeño como declamador le facilitó las cosas para abrirse un ancho campo en el mundo de la locución. Y es aquí donde entra otra persona que jugó un papel muy importante en HRN, La Voz de Honduras. Vamos a ver si coinciden. Nahum Valladares. Nahum Valladares. Don Nahum, claro. Todos Sí, pensaron sí, en el sí, mismo sí, nombre, en ¿verdad? el mismo nombre. Todos pensaron en Don Nahum Valladares, que lo tenemos con este relato aquí en Frente a Frente hoy, homenajeando a La Voz de Honduras, HRN y su 90º aniversario. HRN es el símbolo radial de Honduras. Es el ícono del éter hondureño. ¿Cómo nace esta emisora? El 1 de noviembre del año 1933, 14 años después de haber salido la primera emisora en los Estados Unidos, la KDK, la Radio Westinghouse en Pittsburgh, empezó a generarse una fiebre por la HRN es el símbolo radial de Honduras. Es el ícono del éter hondureño. ¿Cómo nace esta emisora? El 1 de noviembre del año 1933, 14 años después de haber salido la primera emisora en los Estados Unidos, la KDK, la Radio Westinghouse en Pittsburgh, empezó a generarse una fiebre por la comunicación en el aire. Y en 1920 se reúnen los países para determinar la forma de explotar la comunicación de las ondas hercianas. Así le toca a Honduras tener como siglas HR, a El Salvador YS, a Guatemala TG, a Costa Rica TI, a Nicaragua YS, a Panamá RP, a México XE. Pues HRN nace precisamente con esas siglas en el año de 1933. Un esfuerzo enorme que hace don Rafael Ferrari García y doña Rosario Sagastume Torres de Ferrari, quienes empiezan a darle vida a una idea que le nace a don Rafael Ferrari, porque él en el año de 1928 había servido en la Tropical Radio, que inauguró una estación experimental llamada HRB, La Voz del Trópico, que solo estuvo 3 años en el aire. Pero en 1931 él se forja esa idea de poner una radioemisora. Pero él trabajaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores como oficial mayor, siendo secretario de Estado don Rómulo Ernesto Durón. Era el gobierno del doctor Vicente Mejía Colindres. Él había estado trabajando en la campaña presidencial del doctor José Ángel Zúñiga Huete, y eso generó cierta adversidad en el gobierno de Tiburcio Carías Andino, que se instaló en 1933. Él presenta la solicitud, se la niegan por esa relación que él tenía con el Partido Liberal. Sin embargo, él tenía un gran amigo en ese gobierno, y era el doctor Salvador Aguirre, que era ministro de Gobernación, y él intercedió ante el general Carías para que se le otorgara esa licencia, ese contrato para poner una radioemisora comercial. Así, en agosto del año 1933, se le otorga el permiso. Don Rafael Ferrari hace relaciones con el ingeniero técnico Kenneth H. y con Paul John, que trabajaba en la Casa de Óboro, y empiezan a comprar el equipo necesario para instalar un pequeño transmisor de 2.5 watts en el barrio abajo, y se instala un estudio para hacer señales desde el barrio Las Delicias en una casa que era propiedad de don César Ramos, con una línea directa al transmisor en el barrio abajo y otra línea directa a un parlante que se colocó en el viejo kiosco de la Plaza Central. Así nace la HRN. HRN se va formando
En el año de 1934 cambia de nombre porque originalmente se había registrado como HRN, La Voz del Trópico. Pero ya en 1934, don Rafael adopta por cambiarle el nombre y ponerle La Voz de Honduras. ¿Por qué? Porque los parroquianos que llegaban al Parque Central y escuchaban la voz de don Rafael Ferrari decían: esa es la voz de Honduras. Y entonces don Rafael adoptó precisamente ese nombre para su emisora, HRN, La Voz de Honduras. La generación, la época de oro del año 1950, ya encuentra a figuras estelares como Raúl Agüeronera, René Medina Nolasco, Manuel Villera Toledo y otros que se destacaron precisamente en el micrófono. Manuel Villera, cuando estaba en México, había sido enviado a estudiar odontología, pero él tenía una inclinación hacia la radio y empezó a tener contactos precisamente con la gente de radio. Y ahí empezó a generar una idea de lo que se podía hacer en Honduras. Cuando viene y regresa al país, en el año de 1956, se viene a incorporar al grupo con Ferrari, con los demás, y empieza a generar una serie de programas que tuvieron un éxito increíble. Lo recordamos animando programas como el concurso de aficionados en el Cine Palace, los festivales del Pórtico de la Feria en Comayagüela y otras actividades. Manuel Villeda era un gran locutor y un gran animador. Y así él se mantuvo en el espacio de saber cómo se manejaban las ventas. Y estuvo en las ventas ligado a un departamento que él fue creando para darle a la HRN la fuerza comercial que necesitaba en aquel entonces, cuando ya José Rafael Ferrari era el gerente en 1957. Y empezó precisamente a darle esa oportunidad a La Voz de Honduras de mantenerse ligada a las primeras agencias de publicidad que surgieron en el país, entre ellas la de doña Evita Zúñiga, el Noble y Asociados del Salvador, Lorenzo Galán, que se vino con Macan Erickson. Manuel Villeda era el contacto precisamente con esa gente que mantenía el aspecto comercial. Yo creo que ahí Manuel Villeda le dio un impulso tremendo y se fue ligando mucho a la familia de los Ferrari. Se casó con Dina, la segunda hija de don Rafael Ferrari y doña Rosario. Y ahí, pues en esa familiaridad, empezó a surgir lo que era la grandeza de una empresa, Emisoras Unidas. Ya anteriormente habíamos tenido a Radio Centro en 1959, hicimos una fusión para el año de 1963, primero con el deporte y después en forma empresarial. Pero Manuel Villeda era el motor, la principal figura que podía generar eso ante la confianza que se le había dado en el seno familiar. Así es como Manuel Villeda también le dio a La Voz de Honduras un empuje increíble en esa generación que surgimos en la época de oro. Así va surgiendo eso y en el año de 1951 muere don Rafael Ferrari y doña Rosario Sagastume se hace cargo de la gerencia porque su hijo, José Rafael, se encontraba estudiando en California. Cuando regresó José Rafael Ferrari de sus estudios en Estados Unidos, ya en 1957, su madre le entregó la gerencia general de HRN. Hizo un papel destacadísimo José Rafael, heredando así lo que había dejado sus progenitores, don Rafael y doña Rosario, algo que iba dándole prestigio al país. De ahí van surgiendo otras generaciones. Ya para los años 65, ya el grupo se va formando. Ahí ya nace la trayectoria de Manuel Villeda Toledo, para el caso como gerente de Emisoras Unidas, una vez que José Rafael Ferrari había ya en la compra que se hizo a la familia Lardizábal Brooks del Canal 5, y entonces José Rafael se fue a liderar el grupo de la televisión, y Manuel Villeda se hizo cargo de la radio. Y ahí nosotros empezamos a formar un grupo de trabajo, un grupo que vino dándole fuerza a la radiodifusión hondureña. Pero HRN simboliza algo importante, porque los primeros noticieros surgen en el HRN. En el año de 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, don Rafael Ferrari pone El Mundo en Marcha, que él lo locutaba para dar noticias del frente de guerra.
noticias que llegaban en los teletipos de la United Press International y de la Associated Press. Pero ya como noticieros con diarismo en la radiodifusión, hasta el año de 1953, cuando doña Rosario Sagastume, que todavía se encontraba en la gerencia de HRN, hace contactos con don Julio López Pineda, que era el director ejecutivo del diario El Día, para fundar un noticiero diario, o sea, el diario matutino. Y así surge el 6 de junio del año de 1953, el que es catalogado el decano de los noticieros radiales del país. Es una historia bellísima. Y ahí tenemos que reconocer el papel que jugó Manuel Villera Toledo, compañero nuestro de promociones, porque Manuel Villera comenzó en el año 1950 con el grupo de Raúl Agüero. Nosotros entramos en 1952 con Irán Claros y Rubén Fuentes, pero éramos prácticamente contemporáneos y pudimos armar equipos que le dieron a la radio un giro completo. La radio la sacamos precisamente de los modelos que se mantenían con la XCW de México, con CMQ de Cuba y con otras emisoras que nos venían. Como ustedes ven en este micrófono, HRN fue afiliada a la Columbia Broadcasting System. La Columbia Broadcasting System era la que transmitía los grandes programas de noticias en los Estados Unidos. Pues don Rafael Ferrari hizo el contacto con la CBS y la HRN fue afiliada durante toda la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 hasta 1945, con la CBS. Y esa fue una importante alianza que se hizo en la comunicación. Todo el mundo se pregunta qué quiere decir HRN. Pues HR es la sigla que le corresponde a Honduras en el tratado internacional que se dio para el uso del éter, para las comunicaciones eléctricas. Es una historia grandísima, la de La Voz de Honduras. Por ahí pasaron los grandes artistas hondureños. El indio hondureño Calcayal, ahí se hizo su programa, primer programa cómico que hubo en Honduras. Ahí nacieron Los Barberos, con Julio López Fuentes y Abelardo Enrique Avendaño, programa que tuvo también una importancia creíble porque era un programa de crítica, pero jocoso. Así es que la HRN moldeó no solo a las figuras estelares de la locución hondureña, las grandes voces, las que caracterizaban precisamente el prestigio de Honduras. Nosotros teníamos en esa generación con Manuel Villeda, que estaba estudiando en México, con Irán Claros Álvarez, que también estudiaba en México, una relación permanente con las grandes figuras de la locución mexicana, como Luis Ignacio Santibáñez, como Luis Farías, como Manuel Bernal, como, bueno, Gonzalo Castellot, las grandes figuras de la locución mexicana. Y así también tuvimos el contacto con las grandes voces de Cuba, la CMQ, como José Alberto Íñiguez, como Modesto Vázquez y otras figuras estelares de la radiodifusión latinoamericana. HRN, prestigio en el espacio, que cumple 90 años. Y resumir en 10 o 15 minutos toda esa historia es imposible. Yo creo que tenemos que reconocer que La Voz de Honduras es la voz que va a permanecer en el éter no solo estos 90 años, sino que ya nosotros no vamos a poder. Nosotros sí disfrutamos celebrar los 25 años en 1958, los 50 años en 1983 y los 75 años que celebramos en el 2009. O sea que hemos estado en 3 celebraciones importantes, las de plata, las de oro y las de diamante. Felicidades, HRN. HRN. Muy bien, don Nahum, muy bien, muy bien. Lúcido, que no aplaudís. Yo sé que tú estimas a Nahum, pero no aplaudes, el único que no aplaude, no sé por qué. ¿Qué pasa? No, es decir, mira, para las nuevas generaciones no podemos entender la historia de HRN sin Nahum Valladares, Nelly. Sin contarla. Yo de don Nahum Valladares recuerdo su voz cuando él era el locutor comercial de HRN en el estadio. En Olanchito, en la onda corta, llegaban las transmisiones de HRN. El narrador era
don Dalmiro Caballero, y posteriormente surge don Nahum narrando encuentros de fútbol, y se convirtió también en una de las primeras voces. Ha sido, bueno, y posteriormente también cuando era el jefe de la Escuelita Alegre, que el programa era un eco en todo mi pueblo Lanchito y en, bueno, y no digamos en muchos lugares del país, porque fue de los programas más influyentes, porque en ese momento, Renato, no eran el diario matutino, ni el minuto, y no los grandes programas que se convirtieron en el transcurso de los años. Ahí había predominio de música ranchera, los programas rancheros tenían, al igual que deportes, mucha fuerza en Honduras, ¿verdad? Así es que los que eran los programas cómicos, formatos como el de La Chicharra, por ejemplo, ahora, como las noticias sin malicia, en los 70s era lo que predominaba, como decíamos nosotros en aquellos tiempos, en el éter. Y digo yo aquellos tiempos porque yo desde que tengo uso de razón, siempre dije que iba a ser periodista. Bueno, antes decíamos locutor, ¿verdad? Locutor de radio. Estoy hablando de 1970, que es cuando yo empecé a los 5 años a oír HRN. Y desde ese momento recuerdo yo cuando Motagua se coronó por primera vez campeón, yo me hice Motagua a través de una narración en HRN, cuando con un gol de Pedro Colón. En el 69. Vos que sos motahuense también, como Raúl. 70, por ahí también fue. vos sos Motagua, ¿verdad? Sí. Todos aquí Raúl somos Valladares, motahuenses, mismo coincidencia. Motagua. Don Manuel Villa Toledo es motahuense. Ah, ¿de veras? Sí, yo no sé por qué le salió... Rafita Olimpia. Por el tío, por don Rafael. Pero lo influenció don Rafael. Contar eso. Se nos desvió en el camino, Rafa. Cuando yo vine a Tegucigalpa, yo andaba con un radito, me acuerdo que me iba al estadio, entonces andaba con aquel radito, y entonces yo andaba con un radito, pero para identificar las voces de la gente, de los narradores, de los entrevistadores. Entonces yo con aquel radito decía, entraba Denovan, por ejemplo, le pasaban a Denovan y entonces, ese es Denovan, decía. Ese es Neri. Era feliz identificándolos personalmente, sí. La única voz que yo no necesité el radito para identificarla fue la de don Nahum, pues por razones obvias, ¿verdad? Claro. Y cuando yo allá por 1987, cuando ya andaba por los pasillos de Emisoras Unidas, 87, pero que entré a Emisoras Unidas a conocer, ¿verdad? Yo recuerdo que el primero que me trajo a mí a las instalaciones de Emisoras Unidas fue Trino Murillo, porque Trino era paisano, correcto, y era gran amigo de mi papá y de mi mamá, ¿verdad? De hecho, recuerdo que cuando se gestó la posibilidad de venir a hacer una prueba, decíamos en aquel momento, a la radio, el primero que me trajo a mí aquí fue Trino Murillo. Porque, bueno, era de Sulaco y era amigo de mi papá y mi mamá. Por cierto, mi papá ahí me está viendo. Saludos a Carlos Barahona. A las 6:30 encendió ya el televisor. Bueno, muy bien. Entonces yo recuerdo cuando entré a los pasillos de Emisoras Unidas, a las instalaciones, impresionado, ¿verdad? Impresionado, porque yo desde que tengo uso de razón, les vuelvo a decir, yo dije voy a ser locutor y voy a ser locutor de HRN. Más adelante voy a contar una anécdota vinculada con Renato. Yo recuerdo que iba por aquellos pasillos, los mismos pasillos de ahora, ¿va? Iba recorriendo los pasillos y viendo cómo eran las radios, asomándome ahí a través de los vidrios, cuando escucho al fondo que habla don Nahum. Ese es don Nahum, pero mire, yo me quedé embelesado oyendo aquella voz. Porque realmente uno... Claro. Radiofónica. Tiene historia, Nahum Valladares. Uno es gente de radio, Renato, Raúl, Neri. Uno es gente de radio. Ustedes están ahora en la televisión, pero siguen siendo hombres de radio. Claro. Porque, bueno, en esto nacimos nosotros, pues. Vos allá en El Porvenir, con el tío Miguel, desde que tenés uso de razón, oíste la radio. Así es. Raúl, desde la época en que era
Raúl fue buen futbolista. Sí. Y yo recuerdo que vos naciste en esto de los medios de comunicación por tu vinculación con la radio. Pues. Shaolin Jiménez me llevó Sí. después de un partido Sí, que jugué pues en el estadio. imagínate cómo te embelezaste cuando escuchaste la voz de Nahum Valladares en esos pasillos Renato, te de interrumpo. Emisoras Unidas. Me dice aquí Olman Manzano, el colega, que está don Jacobo Goldstein escuchándonos y viéndonos. Un hombre que recuerdo, don Jacobo, cuando le pasaba hasta Washington. Es una historia también en la N, don Jacobo Goldstein, nuestro corresponsal en Washington durante muchos años. Saludos a don Jacobo hasta Washington. Saludos a Jacobo porque Siempre nos forma trató, parte de esta historia de los medios. Siempre nos trató con mucho respeto. Un hombre Sí. muy educado él. Sí, a pesar de que en nuestros comienzos había mucha gente que nos discriminaba, ¿verdad, Raúl? Porque bueno, comenzamos en deportes que en aquel momento no tenía así como la preeminencia, ¿verdad? Sí. Don Jacobo, yo recuerdo cómo desde un comienzo nos llamó por nuestros nombres. Mire, están escuchando ustedes a Juan Carlos. Es decir, el afecto, cuando se refiere a HRN, La Voz de Honduras, el afecto. Este nació para ser periodista de HRN. Así es. Es que en el corazón, en sus sentimientos, va asociado a HRN. Este no se ve trabajando en otro medio que no sea HRN. Entonces, ¿quieres que te cuente esto mismo ahora? Porque te dije yo que iba a contar algo sobre No, pero vos. después, contámelo No, después. no, pero es que justamente esto. Dámelo. Cuando se comienza a dar la posibilidad de venir a hacer esa prueba aquí a Tegucigalpa, a los medios de comunicación, yo recuerdo que, bueno, ya estaba vos en América, como bien lo recordaba Raúl, yo con Renato soy primo, y entonces ahí en el círculo se habló de ir a donde Renato, vamos a llevarte a donde Renato, dice, para que Renato te ayude a entrar. Entonces yo les dije, no, es que yo no quiero ir a Radio América, yo donde quiero ir es a HRN. Imagínate. Entonces ahí, pues quería contar eso. Es que la No, está influencia, bien, Renato, está bien. Solo un breve también, ya que Sí, estamos sí. hablando de esta vinculación a HRN. Conmigo desde muy jovencito, yo desde casi 6, 7 años empiezo a escuchar Radio Centro y la HRN. Pero posteriormente mi abuelo, que ya estaba en Tegucigalpa ya por el año 63, 64, 65, me trae acá a Tegucigalpa. Yo visito las instalaciones, lo que dice Juan Carlos, por primera vez las instalaciones de HRN, nuevecita la HRN, todo el edificio muy nuevo. Y empiezo yo a ver las voces. Mi abuelo le vendía mantequilla y queso a los locutores. Y me decía, anda, cobrámele a Majariego, que me debe 2 libras de queso. Y no me quiere pagar. Y ahí andaba yo en los pasillos del HRN haciéndole, porque a él solo se quedaba allá viendo a ver quién se le iba, ¿verdad? Que no. Después de la radio de Olanchito, su primera radio acá en Tegucigalpa Sí, fue sí, HRN. sí, sí. Es decir, mucha gente asocia el nombre Neri Edilberto Arteaga con HRN. No, ha sido mío. Que ha salido algunas veces de HRN, pero siempre vuelve al redil. Siempre vuelve al redil. Y espero Esta vez culminar. en HRN La Voz de Honduras. Ya nos va a contar Raúl Valladares también esas historias que nos cuenta Juan Carlos Barahona y Neri Arteaga. Miren quién está escribiendo, por favor. Que salga este mensaje de ex en pantalla, por favor. El de Manuel Zelaya Rosales, correcto. La historia de la radio en Honduras está marcada por la cobertura y la oportuna información de HRN. Raúl Valladares me realizó la primera entrevista como presidente. Ah, ahora entiendo. Felicitaciones a HRN por sus 90 años. Es un logro impresionante y un hito en la historia de la radiodifusión. Ahí está el mensaje de don Manuel Zelaya Rosales, más conocido Raúl, como Mel Zelaya, presidente de Honduras. Cuenta que el andar político de Mel Zelaya está intrínsecamente o inició en la HRN. ¿Recuerdas quién fue el primero que lanzó a Mel? Déjame que nos cuente esta historia después de la pausa. Sí, Déjame que cuente esta historia después de la pausa. Y yo le voy a comercial. contar cuando Mel vino a recibir su credencial de diputado, que no conocía,
el Tribunal Supremo Electoral y tuve que llevarlo yo ahí. Venía de Olancho. Venía de Olancho. Sí, no, yo creo que no conocía bien Tegucigalpa. Mel Zelaya, vea Un usted saludo, la historia. un saludo al presidente Zelaya, un abrazo Mel, a la distancia. Gracias por compartir sus mensajes a través de nuestras cuentas de redes sociales. Nunca es tarde para celebrar el 90º aniversario de HRN, La Voz de Honduras. Redes sociales es presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Gracias por compartir su opinión a través de redes sociales. Buenos días, felicidades por los 90 años de la radio más importante de Honduras. Ustedes son parte de la esencia de la radiodifusión nacional y recordamos al eterno coordinador de noticias, don Ángel Alfredo Villatoro. Que de Dios goce, que su esencia continúa hoy en día. Se les aprecia porque por años su voz era lo único que conocíamos de esos grandes y entrañables periodistas. Éxitos, vamos por los 100 años, comparte el televidente. Comenzar un proyecto es difícil, pero es accesible para todos. Mantener los 5 años es un reto grande, ni qué decir 90 años. HRN es parte de la vida de generaciones de hondureños. Mi abuelo y mi padre escuchaban sus partidos y pasaban pendientes de las emisoras en esos antiguos radios. Y ahora todo es tan fácil y se ha ido adaptando. Felicidades a la radio con más longevidad de Honduras. Más mensajes. Felicidades a Renato y sus invitados, grandes periodistas. Gracias por informarnos siempre y no mantenernos ignorantes de las malas y buenas acciones que nuestros gobernantes hacen en Honduras. Mensaje más. Buen día, saludos desde Florida. Opatoro, La Paz. Bendiciones para HRN. Desde niña he querido conocer a los personajes de HRN por su voz y hasta hoy los estoy conociendo. Gracias al programa Frente a Frente. Dios siga bendiciendo su programa, licenciado Renato. Gracias. Continúe compartiendo sus comentarios a través de nuestro WhatsApp y a través de @FrenteAFrente HN. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Eso es lo mágico, eso es lo lindo de la radio. Esta persona que escribe este mensaje desde Intibucá dice: estoy feliz conociendo a esas voces que yo escucho en la radio. Eso es la radio para uno. Imaginación. Cuando el periodista, cuando el locutor comienza a describir y uno allá en el interior del país, sobre todo en la ruralidad, eso nos pasó a todos. Escuchamos lo que está diciendo ese periodista, hombre o mujer, describiendo, relatando, narrando un partido de fútbol. ¿Cuántas imágenes le vienen a la cabeza a uno? Y miren esta señorita cómo se ha sentido al ver a Juan Carlos Barahona aquí, al ver a Neri Arteaga, Raúl, que ya lo conoce porque Raúl es un hombre radiofónico pero televisivo, es el director de la entrevista de Canal 11. ¿Cuánta emoción? Así, la misma emoción que vos experimentaste cuando mirabas a aquellos personajes en el estadio locutando para HRN, es la que está sintiendo esta señorita. Miren, ya les vamos a hablar de esa relación de Raúl y Mel Zelaya, pero en radio, desde los tiempos de Diógenes Cruz. Recuerden que HRN, La Voz de Honduras, está enlazada con Frente a Frente en este momento. Juan Carlos me lo está diciendo a cada rato. Recordá que HRN está en cadena en este momento, tenés que decirlo. Ah, bueno. Y ahora entendiendo esa pasión de Juan Carlos Barahona con HRN, ¿cómo no hacerle caso? Aquí está la cabina de HRN. ¿Quién estaría en este momento cuando son las 7:50 en HRN? Ahí estaría vos, ¿verdad? Ahí porque no ha terminado el matutino todavía. Ahí justamente en la silla de en medio. Ahí te sientas. Ahí me siento. Ahí era donde se sentaba Sí. don Raúl también. Ahí se sentaba Raúl Bueno, solo también, que cuando sí. Raúl estaba no existía esa esa mira qué cabina. cabina tan más moderna, ¿verdad? Sí, tan sí. más bonita, tan más Sí. vistosa, ¿verdad? Sí. Y Alfredo Villatoro. Y es que ha tan sido vistosa que recordado. tenemos que, bueno, ahora a través de las plataformas tenemos que visibilizar Claro. también esa cabina, Miren, ¿verdad? tenemos que hablar de Alfredo Villatoro. Tenemos que hablar de Alfredo Villatoro. Qué bien Pero que solo una déjame televidente decirte, nos bueno, lo recordó. acá estaría Rosendo García, Mario Orlando Mendoza y en el extremo derecho de aquí para allá, Elmi Eunice López, que es una de las Sí. últimas voces que hemos Claro, incorporado claro. con mucho talento y sobre todo también con mucha pasión por la radio. Me dice Marco Tulio Gutiérrez, hablen de Diógenes Cruz. Saludo a Roberto Sí, Michelén, sí, sí. que nos está viendo desde Guatemala.
Bueno, hablemos un ¿Pero poco. de cuál Marco Tulio? ¿Del Don papá o del hijo? No, Marco Tulio padre Ah, dice sí, que sí, era sí. buen amigo de Diógenes. Sí, sí, dice sí. que recordemos a Diógenes. Claro. Y Sí, claro, solo también Jorge Zelaya reclama que no dígale que no, que se acuerden que voy a ser presidente de Honduras dice, y que cuando sea, si no me mencionan, no me voy a acordar de ¿Cómo ellos. te reís? No, porque es que lo vi a Jorgito. Anteayer lo miré aquí en el pasillo. Y vos sabés cómo es Jorgito. Lo estimamos a Jorge. Bueno, Jorge comenzó en HRN. Ahí No, comenzó No, no, Jorge. comenzó en en Radio HRN. América, yo- pero sí pasó con ¿Quién? Jorge. Jorge en la América. A Jorge lo hablamos de HRN. No, Al Renato, acordate que Jorge estaba en Deportes de Radio Sí, América. sí, sí. De ahí siguió, ya te están pegando los años. Oíme. Deportes de Radio América, de ahí pasó a Noticias de Radio América Sí. y después se fue con nosotros a la N. De hecho, al Flaco Andino le mandé una foto donde estamos en la Oíme, cabina de la N estoy con Jorge. impresionado cómo tan jóvenes se les olvidan las cosas. Jorge vino a entrevistar en el Portón Azul. Sí, sí. Ahí vino, de HRN. Ahí vino. Entonces Rodrigo Gon Arévalo, cuando escucha a Jorge Zelaya desafiando por la propia HRN a Diógenes Cruz, porque había rivalidad entre Rodrigo Sí, Gon sí, Arévalo sí, sí. y Diógenes Cruz, una rivalidad que la traían desde los 70. Entonces dijo Rodrigo, voy a alar este negrito, porque para Rodrigo que Jorge desafiara a Diógenes Cruz era de un hombre valiente. Un acontecimiento. Entonces se lo trajo para Radio América Deportes. Así fue la historia de Jorge Zelaya. Pero después, Claro, después sí, después yo se tampoco- volvió. tampoco- No recordaba. Claro. Yo siempre creí que Jorge había empezado en Radio América. No, es que nosotros no Oíme. tenemos Andaba tanto. andaba con un busito ahí, un buzo, ¿se acuerdan de aquella marca salvadoreña Pony? Todo Mira, raído. cuando todo. Jorge quería dirigir ante la afición a las 8 de la noche, que él quería estar y no Diógenes Cruz, ¿sabías qué hacía Jorge? Y Alfredo Villatoro. Llamaban por teléfono a la casa de Diógenes Cruz, cambiaban la voz y le decían, si bajás de la tío vas a sufrir un atentado. Ponían nervioso a Diógenes Cruz, no bajaba Diógenes y ellos se quedaban dirigiendo Ahí está ante la Jorge, afición. mira la foto. Mira, Ahí está, oíme, ahí está. ese Jorge Zelaya. Y al lado estás tú también. Mira, qué fotografía de qué cuando años es usaba esto. bigote Jorge Zelaya. Cuando Finales usaba de los bigote, 80. cuando tenía pelo. Finales de los 80. Finales de los 80, Él imagínate. estaba en el Portón Azul por Radio América y yo estaba por HRN. Todas estas historias alrededor de HRN. Finales de los 90. No, De los finales de los 80, sí. Por cierto, yo 79. compraba a medio tiempo, como yo andaba pistillo, yo compraba las chuletas y yo, y con Jorge Zelaya, Estás hablando de como de 1989, 88, 89. por ahí. Sí. Bueno, ¿quieren que les cuente otra historia en un minuto de Jorge Zelaya? Diógenes, Mira a Renato con pelo ahí. no, pero por favor, producción, ahí estás alterando un poquito el orden del programa. Deja que cuentes historia más adelante. Ahí es en la Torre Eiffel, ¿verdad? Ahí Estábamos estamos, en vos y yo, ¿te París. acordás? Que Estábamos en estuvimos en París París. juntos. Sí, claro. En una transmisión conjunta de Histórica. HRN y Radio América. Sí. Idea de Raúl. Histórica. Idea de Raúl. Fue idea tuya, ¿verdad? Sí, Fue claro. idea tuya. ¿O no fue El idea doc- mía esa? No, señor, el doctor. No contes el origen de eso El entonces. presidente Reina me llamó y me dijo, Raúl, vení. Fíjate que el presidente Chirac me va a condecorar. Me dice. Ah, presidente, quiero que me acompañes. Mire, presidente, le digo, yo lo acompaño con gusto, pero ocupo un teléfono celular. Mira esa fotografía, Raúl. Eso es en París, ¿verdad? Ahí estábamos en París. ¿Quién es el primero de la izquierda? Vos, Y luego son funcionarios sí. franceses, ¿verdad? Y tú estás en el otro extremo. Al par de la esposa del abogado Max Velázquez Díaz, ahí está el canciller Delmer Urbizo, doña Bessie. Ya vamos a contar esa historia. Cuando se enlazaron las dos estaciones HRN ¿Te recuerdo la historia? y Radio América. Y te voy a contar la historia cuando transmitimos el primer mundial de fútbol conjuntamente, la N y la América, porque antes los derechos exclusivos estaban para Televicentro y HRN. Luego el doctor Andoni Fernández pidió que también se uniera a Radio América y hubo un mundial de fútbol en 1986, el de México, que los dos equipos deportivos de la N y la América fuimos a transmitir conjuntamente a México. ¿Quiénes mundial. estaban de la América? Vallejo, cómo no recordar a Vallejo en un programa como estos. Por la América fuimos Vallejo, vos, Marvin Cabrera. No, Marvin no fue, no. ¿Y quién narraba? ¿Y Vallejo y vos no? Diógenes. No, Perdón, Vallejo Dago, narraba, ¿no? Dago. Vallejo narraba,
No sé si Jimmy Arturo Rodríguez fue por la América o por la N, pero estuvo ahí. Por la N estaba Diógenes. Denovan Galicia estaba por la N, correcto. Haber sido Dagoberto Luján. Dago Luján, si mal no ya recuerdo, estaba fue Servando, Dago. ¿no? Fue Dago. Bueno, Sí. esa transmisión internacional, la primera en la historia, en noticias, que lanzamos HRN y Radio Porque ya se América. hacía antes en deporte, ¿verdad? Por Sí, eso, bueno, pero en de hecho, noticias está fue contando. primera vez desde Sí. Europa. En noticias fue primera vez. Sí. Entonces el presidente Reina me dijo que iba a ir a ver al Papa y que iba a ser condecorado por el presidente Jacques Chirac. Entonces le dije yo, mire presidente, ocupamos un celular. No había celular en ese tiempo. Y luego le dije, pero lo importante sería que vaya a Radio América también, para que lo van a condecorar a la 1 de la tarde, casi van a ser las 6 de la mañana de Honduras. Llevemos a Renato Álvarez. Nah, y vos pasas matándote con Renato, me dijo el doctor Reina. No, pero es importante que vayamos juntos a las dos cadenas y así transmitimos esa vez desde París. Por cierto, tuvimos un contronazo ahí cuando estaban condecorando a Chirac, ¿te acordás? Con un francés que no me quería dejar transmitir. Porque tú estabas gritando como si estuvieras aquí en el Parque Central Y desde entonces, ¿y qué el quería que Palacio hiciera, del Renato? Elíseo. ¿Y qué iba Y a le hacer? decían, eso no se acostumbra aquí. Y aquel gritando, vos haciendo aquel show. Te lo digo, a mí me daba vergüenza. No, y te fuiste. Pero tenía que Y te sumirme a la fuiste. transmisión porque si no, la América no salía con mi voz. Renato Y me se fui fue. avergonzado del relajo que Creyó estaba que haciendo estaba- Raúl creyó que ahí. estaba en el portón En el solo. Palacio del Elíseo. ¿Y qué querías que A unos hiciéramos? 20 metros de Jacques Chirac, que en ese momento era el líder de Francia. ¿Y qué querías? Ha sido aguerrido, yo lo reconozco. Ha sido aguerrido. Es que eso ha es- sido aguerrido. Viene el francés y me dice que deje de transmitir. ¿Cómo va a dejar de transmitir? Estoy en vivo con la... ¡Ojo! Oíme. Creyó que estaba con el perro González ahí en el portón azul. Oíme. Y Renato Oíme. se va. ¿Te acordás que te fuiste? Sentí vergüenza. ¿te Sentí fuiste? vergüenza, sí. pero- Lo admito. pero, Lo ¿sabes admito qué? que sentí Después vergüenza. me acuerdo que el Y otra vez, el y otra vez. corresponsal de acá en F Mira, me tengo tantas felicitó. historias con Raúl. Tengo tantas historias con Raúl. ¿Cómo se llamaba aquella señora que tuvo problemas con la justicia? María Marta Díaz. Marta Díaz. sí. Mira. no, Pero fue culpa tuya. Teníamos un acuerdo. íbamos a transmitir en exclusiva Radio América el juicio de María Marta Díaz Velázquez. Te cuento la verdad. Yo me iba a las 12 meridiano. Y no yo me no había sé, dicho, y yo no teníamos sé un- cómo se da teníamos cuenta un este que la acuerdo. América iba para allá. Espérate, El pues. hecho es que aparece en el avión de American. No, no. ¿Y este que anda haciendo aquí? Dice. Te voy a contar algo. Teníamos un... Acordate. Lo vamos a contar después, ¿sabes Teníamos por un qué? acuerdo. Ya vamos a Y contar eso. violaste ese acuerdo. Ya vamos a contar eso. Porque en este momento vamos a compartir fragmentos de una entrevista inédita que se le realizó a don Manuel Villeda Toledo, quien actualmente es el presidente del Consejo de Administración de Televicentro y Emisoras Unidas. Mira nada más, presidente de Televicentro y presidente Sí. de Emisoras Unidas, don Manuel Villeda Toledo. Entonces, se le hizo una entrevista hace algunos meses a don Manuel. Vos sabés que don Manuel es poco para los focos, ¿verdad? Así es. Es poco, ustedes más que nadie lo conocen, es poco para los focos. Pero entonces, vamos a escuchar a don Manuel Villeda a continuación relatando cómo jugaban en la cabina de HRN junto con su amigo de la adolescencia, José Rafael Ferrari, y también comparten en esta primera parte sus inicios como locutor. Bueno, eso es recordar, es vivir, como dicen, ¿verdad? Yo tenía de compañero en el instituto a José Rafael, que su padre era el dueño del HRN, ¿verdad? Entonces salíamos a las 11 de la mañana y nos íbamos ya cuando estábamos más o menos en segundo, tercer curso de secundaria. Nos íbamos al HRN y nos subíamos por unas gradas que habían porque estaba en un segundo piso la radio, los operadores y locutores. Y entonces había una ventana que estaba roto un vidrio y por ahí nos metíamos porque le echaban llave a la puerta que conectaba todo la HRN, la parte de operador y de locución. Y entonces entrábamos y nos turnábamos, queriendo imitar como si estuviéramos transmitiendo al aire, ¿verdad? Él se ponía de operador, yo me ponía de locutor. Él se ponía de locutor, yo me ponía de locutor y él se ponía de operador. Y así fuimos pasando. Entonces me tocaba a mí, pues, tocar la puerta de la radio porque yo ya quería salir al aire. Y entonces hablé con don Rafael y me dijo, sí, te vamos a probar. A mí me probaron, dije yo.
Yo trabajé en la Tropical Radio y después puse el HRN. Y entonces todos hay que probarle la voz. La voz es muy importante, ¿verdad? Y entonces me probaron, me dijeron que, y entonces él me fue a escuchar y bueno, está bien, vamos a comenzar con un programa de 15 minutos, me dijo, ¿verdad? Y yo, encantado, no dormí esa noche. Al día siguiente, pues me tocó ya. Pues claro, los nervios eran tremendos porque don Rafael oía todo el tiempo la radio y ese tiempo de 6:45 a 7, pues él estaba en su casa, ¿verdad? Y entonces estaba pendiente también de que yo iba a debutar. Entonces empecé con un programa que era de 15 minutos, me acuerdo que era de la capitalizadora hondureña. Y entonces tenía que leer bien, pero estaba con aquellos nervios tremendos, ¿verdad? Y empecé y dije, fuerza. Y empecé y me equivoqué una vez, después la segunda vez, cuando terminé el programa, me dijo don Rafael, los nervios te hacen equivocarte, tenés que olvidarte, tenés que enfocarte. El segundo día fue mejor y así, hasta que me dejaron en el programa. Esos fueron los con que yo comencé en la radio. Pues es parte de la historia que esta mañana en el 90 aniversario de HRN, que fue el miércoles, pero que el programa lo pusimos para hoy viernes, relata don Manuel Villeda Toledo, presidente de Televicentro y Emisoras Unidas. ¿Cuántos recuerdos de... Bueno, ¿y por qué no le aplaudimos? Sí, sí, sí. Hombre, ¿Por qué no aplaudimos? Claro que no. ¿Y por qué no? Porque más que esos cargos ejecutivos, don Manuel también es uno de los padres de la radiodifusión de Sí, Honduras. claro. Sí. Mira cómo está de arraigado Juan Carlos, ¿verdad? Mira cómo está de arraigado Juan Carlos No, Barahona, y para tenés mí, todo el derecho. Para mí, ver a don Manuel es muy especial. Lo vi hace como 2 años. La persona que me guió, que me dio la oportunidad de mi vida, que me dijo que... Me acuerdo una vez, ya dirigí el matutino, bastante joven. Norita Chauer cumplía años un miércoles. La periodista, Sí. nuestra compañera, nuestra Sí, colega, Nora, un con la que abrazo. anduvimos en París, ¿te acuerdas, Correcto, verdad? que anduvimos Sí, con sí. ella en París y en Roma. Entonces me invitan a cumpleaños, un miércoles. Y yo, joven, me voy. Estaba buena la fiesta. Me he quedado hasta las 2:30 de la mañana. No voy al matutino. Y para mala suerte mía, habla don Manuel preguntando por mí. Vieras. Entonces llega Toyita y me dice, Raúl, dile a don Manuel que a las 11:30. Yo iba. Y entonces me ha pegado una regañada que se la agradezco. Me dijo, es la oportunidad de tu vida, Raúl. No la desaproveches. Es la oportunidad de tu vida. De ahí nunca más falté. Estuve varios años en la N. Transmití cuando el doctor Reina asumió la presidencia de la República, cuando el ingeniero Carlos Flores, di los resultados de las elecciones, cuando el presidente Ricardo Maduro... Cuando Mel Zelaya... Muy emocionado cuando Mel Zelaya te anticipaste a divulgar los resultados a través de HRN a las 5 y pico de la tarde, contrariando la opinión de Ferrari. No, te voy a aclarar. Te adelantaste. Porque el trabajo... Ganó Mel y revolviste todo. El trabajo... Si no lo contás bien, voy a pasar a pausa comercial. No, el trabajo lo hacía HRN nosotros. Arturo Corrales y yo nos reunimos. Después yo le dije a Juan Carlos, a Villatoro, a Neri, buscamos estudiantes universitarios Tegucigalpa y San Pedro para hacer toda aquella cadena, ¿te acordás, Juan Carlos, que hacíamos, Neri? Sí. Para transmitir los resultados. Nosotros, la televisión, tomaba los resultados de la encuesta que nosotros habíamos montado en todo el país. No fue así. Fuimos a Ingeniería Gerencial a transmitir y estaban reunidos Pepe Lobo, Ricardo Maduro, Rafael Ferrari, Manuel Villeda Toledo y Nahum Valladares. Entonces cuando llego y le digo yo, ya es la hora, le digo a don Manuel, espérate, don Manuel ha sido un demócrata. Sí. Siempre, un gran demócrata. Y esto lo voy a contar hoy públicamente. Está reunido Maduro, no creo que era don Ricardo Maduro y otro, no creo que estaba Pepe.
y estaba don Nahum, don Manuel y Rafael Ferrari. Y entonces le digo yo, don Manuel, pero ya ganó el Partido Liberal, ¿por qué no la vamos a dar? Espérate unos momentos. Así es. Y estaban en contra, claro, los del Partido Nacional, de que se diera. En un momento de, repito, demócrata de don Manuel, espérate. No quería que el país se desordenara. Correcto, un momento difícil para la Claro, democracia. claro. Pero Manuel Villeda Toledo me dijo, no es que yo me disparé a lo loco, porque yo siempre respetaba por su experiencia, su capacidad, aparte de ser el dueño, don Manuel es un guía. Uno sabe cuando él le está instruyendo. Él te autorizó Él me entonces. autorizó darla. Bueno. Y yo se lo he contado a Mel. Recuerdo que Mel iba aterrizando en Olancho en un helicóptero cuando lo entrevisté, que dije, el nuevo presidente de Honduras es Manuel Zelaya Rosales. La historia que yo tengo es que te disparaste. Pero bien, no voy a demeritar ni, Por eso, pero... ni a desmentir lo que me estás diciendo. es que me lo estás diciendo. Pero es que te lo estoy contando. No, está bien, está bien. Lo estoy contando a Honduras, espérate. Y ahí, lo demócrata que es don Manuel, dijo, la encuesta dice que ganó el Partido Liberal, dale encuesta. Por eso dije, el nuevo presidente de Honduras es José Manuel Zelaya Rosales. Y lo tenía en el teléfono y lo saqué al aire. Por eso, Esa es la primera entrevista que dice el presidente Mel. Zelaya dice que yo lo entrevisté. Yo doy la noticia y lo tengo al teléfono. Y el presidente da sus primeras declaraciones como presidente de Honduras. De ahí pasaron unos días que tuvimos reuniones liberales y nacionalistas en la casa de un empresario. Por el Partido Nacional estaba Ricardo Maduro, Pepe Lobo y Rafael Leonardo Callejas. Por nosotros los liberales estaba el ingeniero Carlos Flores, a quien saludo, el presidente José Manuel Zelaya Rosales y tu servidor Raúl Valladares. Oíste por nosotros, desde los liberales. Claro. Pero cuando decís por nosotros los liberales, también estás incluyendo a Rena, ¿no? Ajá. Oíme, Juan Carlos, contame de esa vez, antes de ir a la pausa comercial, cuando los reunía Diógenes Cruz. Porque Mel llegó a Tegucigalpa siendo un ruralísimo totalmente, ¿verdad? Sí. Bueno, no Y que conocía ni el tribunal. no conocía Bueno, el es que tribunal. aquí hay 3 rurales, solo yo soy de Tegucigalpa. Y entonces, ¿qué pasó con Diógenes Cruz cuando impulsaba la imagen política de Mel? Bueno, los comienzos, el andar político de Mel realmente está vinculado, decía yo, a la HRN, ¿verdad? Yo recuerdo cuando Diógenes Cruz, que en paz descanse, alguien pidió que habláramos de Diógenes. Sí, Bueno, sí, esta sí. es una historia más relacionada con Diógenes que con Mel, ¿verdad? Porque obviamente no venimos aquí a hablar de Mel. Pero yo recuerdo cuando ya éramos parte del equipo deportivo de la N con Diógenes, que el primero que lanzó prácticamente la arena política a Mel Zelaya fue Diógenes. Diógenes lo llevaba al estadio y se inventó el primer eslogan o lema político de Mel. Entonces, cuando Diógenes nos decía antes bueno, en el lema ese nos ponía a los que estábamos ahí en la cabina. En el estadio. En la cabina del estadio, ¿verdad? Que por cierto lleva el nombre de Diógenes Cruz García. Y nos decía, a la 1, a las 2 y a las 3. Todos con Mel, decía. Y Mel lo tenía a la par y lo ponía. Y ustedes en coro ahí, Y nosotros haciendo el todos coro. con Mel. Sí, haciendo el coro. Y ahí está Raúl. Son anécdotas, también. son Raúl- anécdotas. Raúl también lo hacía De el coro. cómo han crecido y cómo se han hecho imagen algunos políticos. Solo Sí. rápidamente lo de Diógenes con Jorge Zelaya, lo que cuenta también Juan Carlos. Cuando Jorge Zelaya se quedaba con Villatoro o se quedaba ahí en el programa, Diógenes Cruz decía, cortesía de Mitsubishi, bueno, Renato, el coche que rompe caminos. Ah, el coche, correcto. Y entonces cuando se quedaba Era un solo, canje publicitario, era un ¿verdad? canje publicitario y Diógenes solo Diógenes con el conducía carro a el cambio de mismo pasar vehículo. publicidad de la empresa Sí, que distribuye solo esa marca de carro. conducía ese vehículo y se ufanaba en ese vehículo y decía Jorge Zelaya, ¿cuál Mitsubishi que rompe caminos? Ese carro no sirve. No Y lo- al aire, y al aire. En ante la afición. Ahí fue Solo donde- porque quizá le había pedido aumento a Diógenes y aquel no le autorizaba el aumento. Bueno, voy a contar otra anécdota rapidita de Jorge. Parece que le pidió un préstamo a Diógenes y Diógenes no se lo quiso dar. Y andaba con un carro nuevo, de paquete, Diógenes. Sí, y sí. con Villatoro agarran una llave de abrir una puerta y le rayaron el carro a Diógenes. También O sea le, que, también no, le pero rayaron mira, la rala. a la La rala rala también. Aquel Mercedes blanco Pero viejo mira, que tenía la rala. A mí la anécdota que más me genera
hilaridad de Jorge es cuando llamaban a Diógenes Cruz con Villatoro, amenazándolo. Claro, cambiaban la voz, que si bajaba del latillo iban a atentar. Y como Diógenes tenía tanto amigos como enemigos, porque era controversial como director de deportes de HRN, que entonces Diógenes dudaba si en efecto iban a atentar contra su vida. Y no bajaba del latillo a hacer ante la afición a las 8 de la noche. Entonces, Villatoro y Jorge conseguían su objetivo. Ellos dirigían el programa deportivo. No solo eso, hicieron que un comunicador ahora se fuera a vivir a San Pedro. A él lo llamaban y le decían, ¿te acordás? Ni contemos esa historia. Vamos a la pausa y regresamos en este 90º aniversario de Renato, HRN. Tenés que contar cuando violaste el acuerdo y te fuiste por Radio América a Miami. Mira, yo te voy a decir algo. Estás contando algunas historias con cierta distorsión. Y yo, por cortesía, te estoy tolerando que cuentes esas distorsiones. Pero todo por el entretenimiento en este 90 aniversario de HRN. Es que te me fuiste Vamos por el a la acuerdo. pausa. Gracias por continuar compartiendo sus mensajes. Soy fiel televidente de Frente a Frente, pero de los 4 que están en el programa, las 2 voces que me enamoraron a mí fueron las de don Renato y la de don Juan Carlos. Los escucho desde los 12. Felicidades a ellos como locutores y periodistas y a la HRN. Más mensajes. Ya ves que tenés amores. Más mensajes, Renato, me recuerdo del programa El Correo de la Risa. La compañía de hierro cumple años hoy, contraseña de la guerra contra El Salvador en 1969. Esta clave la repetía a cada momento la voz de Antonio Mazariegos Velázquez, el de Cuentos y Leyendas de Honduras, grande la N. Trino Murillo, Moisés de Jesús Ulloa Duarte, Diógenes Cruz, Servando Cruz, Edman Alan, Padgett, todos he tenido el gusto de oír sus voces por HRN. Sí. ¿Quién fue la primera mujer periodista de HRN? Pregunta el Ya va a televidente. responder Juan Carlos a eso. Cristina Copitos. El paso del tiempo es asombroso. Recordar a mi querida abuela, quien se despertaba temprano cada día para sintonizar su estación de radio favorita, fue parte de nuestra infancia, aunque mi abuela nos dejó hace 2 años a la edad de 98 años. Esas voces siguen despertando emociones y evocando hermosos recuerdos de alguien a quien amábamos profundamente. Cada vez que los escucho, hasta el aroma del café preparado con cariño por mi abuela se viene a mi memoria. Felicidades HRN. Gracias, continúe compartiendo sus comentarios. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Es que me gustó una foto que vi en este momento. Miré a don Manuel, a doña Dina, miré a don Rafael, Esa. a Doña su mamá. Rosario. Doña Marcela. De izquierda a derecha, narrame por favor. Es que sí, están en look, entonces ya voy a narrar esa fotografía. Ya vamos a ver esa fotografía. Bueno, son las 8:17. Al regresar de sus estudios en los Estados Unidos, José Rafael Ferrari asume la gerencia de HRN y don Manuel Villeda decide emprender con su propia radio, Radio Centro. Posteriormente las familias deciden unirse y crean el grupo radial Emisoras Unidas. Miren qué momento histórico esto, Sí. porque la Centro tuvo un enorme Sí. peso, ya estando HRN. Es cuando se Sí. forma el complejo de emisoras Correcto. unidas. Y la competencia, Renato, eran las novelas. Sí, Porque Es que aquí don Aún y don Manuel me contaron que ellos estaban con la Centro. sí. Y después platicaron con don Rafael que no era bueno competir entre ellos. Con doña Dina. Perdón, con doña y se unieron. Rosario. Sí, pero Sí. tuvieron una férrea competencia. Era Miren. competencia en barrios y colonias de la ciudad Sí. capital por audiencia. Así y donde es. yo recuerdo un centrito regalón que se encargaba de andar en un equipo móvil y repartían regalos y todo eso. Sí. Y la parte periodística en aquel momento, empezaba a surgir Napoleón Mairena III en Radio Centro. En Radio Centro, correcto. Ya nos va a relatar eso don Manuel. Antes, quiero por favor, Juan Carlos o Raúl, descríbanme esta fotografía. El primero de izquierda a derecha es don Manuel, Manuel, ¿verdad? Don Sí. Manuel Villeda. Luego, doña doña Dina. Doña Dina, Doña doña Rosario. Doña Rosario, Doña Marcela. doña Marcela. y don don José Rafael. Rafael. O sea que ahí tenemos, ¿cuántos hermanos? Hay 3 3 hermanos. hermanos. Sí. Doña Chayo y don Manuel Villeda. Una foto icónica de 2 familias que han logrado posicionar a Televicentro y a Emisoras Unidas
como los ejes de la comunicación histórica del país. Me agrada ver esa foto. Me agrada ver esa foto de la familia Ferrari Viera. Y esto es lo que nos dice entonces don Manuel cuando al regresar de sus estudios en los Estados Unidos, José Rafael Ferrari asume la gerencia de la N y don Manuel decide emprender con su propia radio, Radio Centro. ¿Qué pasó entonces? Un súper éxito. A los 6 meses yo le entregué a José Rafael una HRN que tenía 4 novelas diarias, ¿verdad? Y entonces un súper éxito. Entonces dije yo me tengo que separar del HRN y tengo que ir a poner mi radio. Me independicé, entonces vino la lucha entre Radio Centro y la HRN. Y logramos, pues había media comunicación, había comunicación, y así llegamos, ¿verdad? Para resumir ya todo lo demás, así empezó yo vendiendo, y lógicamente al año yo vendía un poquito más en Radio Centro, llegué a ocupar el primer lugar, porque yo tenía a gente como Payet, como ya se han muerto varios de ellos, ¿verdad? Y empecé a competir en noticieros, también le puse noticieros a la radio y programas musicales. Luego, pues ya dije yo, bueno, vino mi suegra, ¿verdad? Yo ya era novio de Dina, ¿verdad? Y entonces vino mi suegra y nos dice, no, ustedes no pueden seguir así, ustedes tienen que unirse. Fue fácil porque era familia, yo me casé con Dina, ya estábamos unidos. Entonces fue fácil, ¿verdad? Entonces yo le dije a José Rafael, tú te dedicas a lo que está aquí y yo voy a poner el resto de radios en Honduras. Entonces me dediqué a poner radios en San Pedro, en La Ceiba, en Choluteca y empecé con todo eso, ¿verdad? Entonces ya estábamos unidos, ya y todo, y sale la televisión en Honduras, que fue un golpe, ¿verdad? Para nosotros, porque la gente quería tener televisores. Bueno, ellos no habían televisores, eso fue una de las cosas que es difícil cuando comenzó la televisión en todos los países latinoamericanos. Y entonces ya yo empecé a poner las radios en todos lados y ya se formó la compañía que yo le puse el nombre de Emisoras Unidas. Bueno, ahora ya entienden, ¿verdad? Ahora ya entienden cómo surgió esa fusión Radio Centro, HRN, que dio paso al gran complejo de Emisoras Unidas. Y está bien lo que vos me decías, que la primera competencia radiofónica aquí, increíblemente, fue HRN Radio Centro, que al final se convirtieron en la misma empresa. Sí. Bueno, por eso decía yo en esta corta reseña que ha hecho don Manuel, que más que el presidente de Emisoras Unidas, el hombre al que se debe lo que es Emisoras Unidas, don Manuel es uno de los padres de la radiodifusión. Sí, claro. Es uno de los padres de la radiodifusión, el que agarró la estafeta que dejó doña Rosario después de la muerte de su señor esposo, y es el que realmente empoderó la radiodifusión en Honduras. Él lo es en la radio como lo fue don José Rafael Ferrari en la televisión. Sí. Dice Edras que está buenísimo el programa. ¿Quién dice? Edras Amado. Ajá. Otro hombre también. Y Rafaca dice que recordemos al gran Toño Mazariego Velasco. Recuerdo que la primera vez que hablé me llevó Chaulín, después de un partido me vio, me lo presentó un amigo de Santa Bárbara, Andrés Flores, me llevaron a Radio Monumental. En una noche, de 10 a 11 de la noche, me escuchó don Toño, que era el dueño de Radio Tegucigalpa. Cuando ya se había salido de la N. Y estaba ahí, bueno, ya tiempo, que estuvo una historia, don Toño Mazariego en la N, que se fue a ser secretario de prensa de Roberto Sazo Córdoba. Entonces don Toño me llamó y me dijo que me fuera para la Tegucigalpa y después me habló de la N. Y cuando me dijeron que me ofrecían ir a Emisoras Unidas, andate. Y vos, Raúl, como no sé si vos también, Neri, alcanzamos a estar en estos dos polos de la radiocomunicación, que fue Radio Centro y fue HRN. Nosotros, como ahí lo empezamos. Raúl, nosotros dos empezamos en Radio Centro, en un programa a las 10 de la noche. Bueno, yo también, gracias a la mediación de Cuidado con Él, no sé si recuerda Renato, Tomás Bindel, fue el que me introdujo en Radio Centro.
Pero me Miguel Sosa. introdujo con Napoleón Mairena III a las 6 de la mañana. Sí, sí, en sí. principio casi me dormía porque para mí las 6 de la mañana era una mañanada terrible. Y Napoleón Mairena III, yo paso la etapa en que él también se pone rebelde con la empresa. Y entonces me ponía a mí noticias de 3 años atrás o de 2 años. Y yo tenía que leer esas noticias. Y si no la leía, me pegaba una regañada. Le decía yo a don Napoleón, ¿y cómo va a leer esta noticia tan vieja? Usted léela, que yo soy el que mando aquí, soy el director. Y iba donde don Toño Majariego y le decía, don Toño, mire, no le haga caso de sapo. Me decía, venga, pues. Hablando de Napoleón Mairena III, viene Rodrigo Wong y lo contrata para la América. Y le da el programa de las 10 de la noche para que compita con el programa de las 10 de la noche de Don HRN, Andrés Andrés Torres, Torres. sí. Entonces le dice Rodrigo a Napoleón, porque Rodrigo quería que en ese momento yo hiciera la transición de deportes a prensa general y que me fogué entonces con Napoleón Mairena III. Y una vez me pregunta, Renato, ¿sabe usted qué es la maquila? Comenzaba Callejas todo aquel proceso de la instalación de la maquila y me pregunta al aire que qué era la maquila y yo jamás había escuchado el término maquila. De la maquila. Imagínense, ¿verdad? Imagínense que me quedé mudo y él viene entonces y explica lo que era la maquila. ¿Qué mensaje te envió Lito Barrientos? Espérate, ya lo leo. Lito Barrientos también me mandó uno. Dice, se fue a la mata, me dice. Renato es el hijo de la América y de Rodrigo. No, es que Buen mira, programa. yo lo debo Espérate, admitir. pero quiero leer este porque ahí te mencionan. René Iván Rodríguez, que está en Miami. René Iván Rodríguez, claro. Por cierto, junto Sí. a René, él era el secretario de la primera asociación de periodistas deportivos de Sí. Honduras. Me acuerdo que le Pero gané, tenés que le gané a decir Quilbe la elección. que fue parte del, bueno, y del René Iván equipo era de secretario. Escuchen deportivo eso. de la N. Mi agradecimiento para usted, me dice siempre, un abrazo, Iván. El equipo del Mundial del 86, Luis Edgardo Vallejo, Diógenes Cruz, Dagoberto Luján, Felipe Perrot técnico, Carlos Gris, Jimmy Arturo Rodríguez, Renato Álvarez, Denovan Galicia, César Quesada y yo, dice René Iván Rodríguez, por Renato América. y yo seguimos el grupo de Argentina en Querétaro y Pueblo. Un gran abrazo para todos. Sí, René Iván Rodríguez, mira, un talento enorme, un talento enorme. Sí. Las Muy- estadísticas, y escribiendo. fíjate que las estadísticas en el deporte surgen con René Iván Rodríguez. Así es. Las estadísticas en el periodismo deportivo surgen Sí, con René sí. Iván. Te quiero, René Iván. Lamentablemente no nos vemos seguido porque tú te fuiste para la Florida, pero mi cariño y mi saludo, mi aprecio eterno. Esos fueron los dos equipos y fueron las primeras transmisiones conjuntas de un mundial de fútbol de la América con la N. Mira, si yo me acuerdo, cuando el gol de la mano de Dios que dijo De Maradona. Maradona, de Diego. Diógenes tenía una rivalidad conmigo, porque decía que Vallejo me había dado mucho espacio a mí. Y una vez me Es que dijo, decía que lo ibas a quitar, pues. me dijo Diógenes, después de que yo muera es mi hijo, me dice, ¿quién va a ocupar el trono en los deportes? No es usted, imagínate. Se aprovecha la coyuntura que transmitimos conjuntamente, pero ya en México hicimos las paces. Ya después le decía a Vallejo, yo voy a ir con Renato. Ese partido de la mano de Dios, Diógenes dijo que vaya Renato a acompañarme al estadio, dice, que Pero- con él vamos a hacer las entrevistas. Pero lo hicieron desde el estadio. Desde el estadio, claro, Sí, desde es el que estadio. acordate que- Los narradores se quedaban en otra instalación, pero nosotros estábamos en la sala de prensa. Sí, así eran las transmisiones Y esas. contrario a lo que puede decir, por ejemplo, para mí fue un asombro Sí. observar que Vallejo tenía su trascendencia y como la estrella, el gran narrador, y Diógenes Cruz, pero yo creí Sí, sí. que también eran enemigos. Y de repente un día No, vamos a eran una amigos. reunión y en la reunión empiezan los tragos y todo, y vieja por aquí, vieja, y dije yo, pensé yo, ¿y cómo es que se llevan tan bien y cómo rivalizan tanto? Sí. Diógenes Cruz y Escopeta Vallejo, Grandes amigos, súper amigos. grandes amigos, Solo grandes amigos. quisiera aprovechar, eso fue en el 86, Mundial del 86. Creo que tenía como unos 10 años yo. No, la N ha sido la radio de los hitos, ¿verdad? De los hitos históricos. Se cumplían más o menos en el 86, bueno, ya como 13 años
13 años de la primera transmisión internacional que una radioemisora hizo. Sí. Que fue aquel partido de Honduras frente a Costa Rica en el 73, más o menos. No, pero ya HRN había transmitido en 1970 el Mundial de Fútbol y también 1969, cuando la guerra del fútbol, antes de eso, 68, ya Honduras-México. Es que vos hablas del partido Honduras-Costa Rica en 1972, en el estadio Ricardo Saprissa. Estoy queriendo recordar el 3-3. Esa transmisión histórica que supuso, sin duda, un hito, ¿verdad? Poder transmitir la emoción del fútbol, que quizás es lo que terminó de consolidar a la HRN. Bueno, yo tuve el honor de dirigir Noticias y Deportes en la N. Hicimos grandes transmisiones internacionales. Recuerdo que fuimos a cubrir con Dago Luján, Nahum Gabriel estuvo en la primera etapa. La Copa América, la única que ha asistido a Honduras, tuvimos el honor de transmitir esos partidos. Recuerdo uno histórico que tengo grabado, el que le ganamos en el estadio Palo Grande de Manizales en Colombia, a Brasil, ganamos 2-0. Fue histórico. Éramos 8 periodistas hondureños, la N, la América. Y ahí estábamos. No, espérate, y 1000 de Brasil. Sí, ¿sabes cómo lo tituló La Nación de Costa Rica ese resultado? Que le ganamos a Brasil. 2-0. Se graduó Honduras al siguiente día. Ese era el titular de La Nación de Costa Rica. Honduras se gradúa. Pero fíjate algo bonito que la N transmitíamos y la emoción de la gente. Cuando volamos de Manizales a Bogotá, porque íbamos a jugar el tercer y cuarto lugar con Uruguay, había una gran valla que decía gracias Honduras. Sí. Y la bandera de Honduras ahí en Colombia. Entonces, vamos a seguir con estas historias. Tenemos que ir a una pausa comercial. Y les quiero decir que en este momento los dos fiscales, el general y el adjunto, están ofreciendo una conferencia de prensa. Si podemos tener imágenes. Esta es la realidad política del país actualmente. Este es Mario Morazán. No, Joel Zelaya. Y a su lado está el fiscal general adjunto Mario Morazán. Si me puede relatar en un minuto, Carlos Llanes, lo que han dicho hasta el momento, porque esto lo vamos a transmitir en los noticieros de HRN, en los noticieros de TCI y en noticiero TN5 estelar a las 9 de la noche. Así que si usted quiere seguir con nosotros, fabuloso. Si quiere irse a escuchar a esa conferencia, pues pásese a TCI, pero nosotros vamos a tener resúmenes más adelante. Carlos Llanes, adelante. Muy buenos días, Renato, también a los panelistas y al público de Frente a Frente. Efectivamente, son los nuevos fiscales, el general y también el fiscal general adjunto, los que comparecen en este momento. Hace unos momentos acaban de comenzar a brindar declaraciones en las afueras del Ministerio Público y básicamente la mayoría de las consultas de los diferentes medios de comunicación se centran en el tema de persecución política, de que si habrá o no habrá persecución política, si van a haber requerimiento en contra de los diputados que dirigieron la autoconvocatoria y en ese sentido, pues lo que ellos han respondido es que requerimientos fiscales van a haber en las próximas horas, en los próximos días y que va a ser general, es decir, que ellos van a hacer requerimientos por hechos, no por personas, pese a que dijo el fiscal adjunto Mario Morazán que él fue objeto de persecución política cuando el golpe de Estado. Eso lo dejó bien claro, que pese a que él fue víctima de persecución política durante el golpe de Estado, no va a hacer venganza y van a haber requerimientos en contra de hechos delictivos y no en contra de personas por su aspecto político. Eso es básicamente lo que han respondido en cuanto a las consultas de los medios, que en su mayoría pues han sido en ese sentido, de que si habrá o no habrá persecución política luego pues que tomaron ya estos cargos en el Ministerio Público. Vamos a una pausa comercial, pero al volver más sobre Frente a Frente. Gracias por enviar sus comentarios a través de nuestra cuenta de X, @FrenteAFrente HN. Damos lectura a cada uno de los panelistas. Forman parte de la historia y grandeza de Radio HRN. Nuestro agradecimiento por la apertura a favor de los que no tienen voz.
Héctor Moreno nos comparte el mejor frente a frente que se ha transmitido, admirables voces y personajes, fabulosa historia de la radio, la N por siempre, tanto bien que ha hecho a la vida del país Héctor Moreno. Aníbal Montoya nos comparte uno de los eslogans que nunca olvido: la libertad de expresión es la primera expresión de la libertad. Felicidades por su próximo siglo. José Luis Moncada, felicitaciones a la familia Ferrari, Villeda, Sagastume y a los actores Nahum Valladares, Neri Arteaga, Raúl Valladares, Juan Carlos Barahona. 9 décadas de informar objetivamente, profesionalmente, orientando a un pueblo agradecido con ustedes. Felicitaciones. Brandon Pineda comparte: qué grato programa. Poporoilas de la comunicación en TV y radio juntos en momentos que crispan el día a día. Un respiro viendo y oyendo las voces, oxigena. Felicidades. Y Roberto Díaz Alcerro comparte: en 1970 era yo un cipote, fui parte del elenco del programa Las Aventuras de Don Doroteo Catacumbas Calcañal, que se transmitía por HRN. Ya había muerto José Reyes Carranza, quien era el Indio Calcañal. El programa lo revivió Crescencio del Cid, quien hacía de Pánfilo. Felicidades, comparte Roberto Díaz. Gracias, continúe compartiendo sus comentarios a través de redes sociales. ¿Recuerdan ustedes cuando nos contaba don Manuel Villeda que se unieron Radio Centro y HRN? Porque dice que Radio Centro llegó a estar en el primer lugar. Sí. Entonces lo llamó, ¿quién dijo? Doña Chayo fue. Doña Chayo. Sí, doña ¿Qué es eso Rosario. que están compitiendo entre ustedes, hombre? Asóciense, únanse, son familia. Y ahí es donde nace entonces Emisoras Unidas, y él lo dijo. Fue fácil porque estábamos en una sola familia. Él se había casado con doña Dina. Y pues, nace solo con las dos estaciones. Con las Radio dos Centro estaciones. Y HRN. Posteriormente es que Sí. se van uniendo varias Pues mire estaciones. que en esta nueva cita, al asumir la radio, nuevamente don Manuel Villeda, HRN, inicia con una nueva plantilla de periodistas y generan un formato competitivo de diario matutino. También nos comparte que los encargados de programas deben especializarse y conocer sus contenidos para que funcionen. Por ejemplo, los programas deportivos. ¿Algún mensaje les está enviando a la nueva generación de periodistas deportivos, don Manuel Villeda? ¿Cómo? Y entonces ya cuando yo tomé la HRN y me metí de lleno a radio, la gente que tenía en Radio Centro, como un payet, que lo puse en el matutino, ya Acosta Mejía se había retirado y todo, y ya fue otro tipo de noticiero, ¿verdad? Como yo había oído noticieros afuera, tanto en Cuba. Cuba era lo mejor en noticieros, ¿verdad? Si usted hace un programa, produce un programa de conversación, digamos, un día, el otro día de otra cosa, y así, ¿verdad? Si tiene un programa como nosotros, en nuestro país es político, ¿verdad? Aquí es el deporte y la política. Entonces usted pone un programa de deportes con gente que sabe bien, y como hay varias personas aquí que saben mucho de deporte, y las pone, el programa le pega. No es fácil la política. Ya, a mí me han dicho, algunos de ustedes o fuera de ustedes, que don Manuel prima mucho la producción y sabe lo que pesa la producción para el éxito de los programas radiofónicos, no digamos televisivos, ¿verdad? Así es, Sí. porque don Manuel trajo aquí, vivió in situ las experiencias a través de los Sí. tiempos de la producción radial en los que han sido las catedrales de la producción Claro. radial y de la México, radio, como México, Colombia, Cuba, sí, ¿verdad? Cuba en su momento. Y en los últimos Sí. tiempos Colombia, ¿verdad? Ojo, y Rafa, el licenciado Rafael Villeda, le dio seguimiento. Yo me acuerdo cuando nos hicimos amigos con Rafa, cuando yo estaba en la N, yo era periodista deportivo. Y después el abogado Rafael Rivera Ferrari, yo comentaba en Anlí, Dago narraba y el abogado Rafael Rivera entrevistaba en campo. Villatoro de Deportes, vos de Deportes, Juan Carlos de Deportes, Neri de Deportes, Jorge Zelaya de Deportes, yo de Deportes. Es una gran escuela el periodismo deportivo. Daniel Luis claro, Aguirre. claro. Daniel Luis Es que Aguirre. Es que antes recordábamos, era la puerta de entrada. Solo Chendo, que tengo que recordar a mi queridísimo Chendo, solo Chendo lo metimos de una vez, no pasó por el tamiz del deporte. Sí. El legado que han dejado don Manuel Villeda Toledo junto a don Rafael Ferrari y a sus familias conlleva un gran compromiso. Ellos han dedicado sus vidas a los medios de comunicación y eso les ha permitido sentirse orgullosos de lo que han construido. Manuel Villeda,
y José Rafael Ferrari, el presidente eterno de Televicentro, que de Dios goce. Escuchemos la última parte de esta entrevista que le hizo la periodista Selene Botero, que trabajó por mucho tiempo aquí con nosotros en Televicentro y Emisoras Unidas y que retornó a Colombia. Selene Botero. Pues algo que contribuí con José Rafael, porque no solo yo fui con José Rafael también. Los dos hicimos todo. Y entonces él le dejó a tus hijos también, se murió, y además fue un hombre que se dedicó a otra parte también. Poner el Teletón, poner, ¿cómo se llama? Cosas. En deportes fue un hombre. José Rafael tuvo esa otra cosa de muy buena. Así que yo me voy a morir, eso es lo que me voy a morir feliz, ¿verdad? Esa es otra cosa, ¿verdad? Porque hice lo que pretendía hacer. Uno que llegas con los años que tengo, 89, y ver lo que hice, uno se pone feliz, ¿verdad? Y dejé algo, hice algo. Bueno. ¿Qué mejor? Y ahora sí se merece. Me voy a morir feliz. Me voy a morir feliz. Aplausos. Sí, lo que han construido. Sí. Lo que han construido. Yo uno Don de Rafael, los don Manuel, lo que han recuerdos, construido. Renato, porque ya estamos en la parte de cierre más impactante para mí en carrera periodística es el huracán Mitch, Sí. 1998, cuando nos quedábamos ahí en la radio. Ese fue un momento impactante, ver una ciudad destruida, Sí. ver la muerte del alcalde de Tegucigalpa, el gordito Castellanos, ver los barrios y colonias que no se podía transitar sin duda Una alguna. historia de HRN. Fue ese día me tocaba presentar con Yadira Bendaña en Canal 5. Entonces no llegó una muchacha y la fui a traer a Camosa. Ahí por Camosa, cuando voy saliendo de Camosa, va el helicóptero y veo que se cae. Sí. Entonces me subo a la mediana y por el walkie les digo, alístense. Y cuando veo calcinado el helicóptero, esa fue una última hora que dio HRN, una última hora trágica, si ustedes recuerdan. Tú la narraste, Yo la describí. Claro. Porque iba pasando por ahí. Yo iba pasando, venía de traer una muchacha Sí, sí. para el canal. Pero no sabías que era el gordito Castellano. No, o sea, yo veo Claro, sí, tú cuando viste el sale el helicóptero helicóptero y veo que cae. Sí. Entonces me subo a la mediana y corro. Y cuando veo, está Johnny Cafati en un lado y Narri Afur en el otro. Entonces alguien decía que era el gordito, pero yo siempre, lo que don Manuel me decía, la seriedad y la responsabilidad, tenía que estar seguro. Y vas a contrastar eso. Tenía que estar seguro que era él y le dije a Johnny, es el alcalde, y Johnny Cafati me hizo así. Y ahí dije, pongan última hora, ha muerto el alcalde de Tegucigalpa. Sobre todo cuando en la experiencia, a cuánta gente no hemos matado nosotros, Sí. ¿verdad? No, mira, yo te voy a decir algo. Esa época que yo les hablo de la Les mató competencia. a don Carlos Roberto Reina Sí. para hacerlo presidente de Honduras. ¿verdad? Sí. No, mira, estas dos empresas han desempeñado un rol en momentos de crisis, como cuando nos han atacado los fenómenos naturales, encadenándose Televicentro, Emisoras Unidas, para llevar asistencia a la gente, para ayudar a la gente, impresionante. Han jugado un rol muy importante. Carlos, aquí nuestro productor, nos está recordando esos momentos Ese de día fue César Castellanos. una última hora trágica que le tocó a HRN, a través mío, transmitirla. Sí. Es un momento duro para toda la población. Y bueno, y solo algo del huracán. Recuerdo una vez que estábamos, porque no cerrábamos HRN, estoy transmitiendo y le paso al corresponsal de Lloro y me dice, estoy viendo los cadáveres pasar frente a mí. Y otra triste noticia que transmití fue en el Luarque, se llevó el puente y estoy con el walkie. Entonces están dos niños en el techo de una casa. Y yo estoy transmitiendo para HRN. El helicóptero da la vuelta para tratar de traerlos, pero en lo que da la vuelta el helicóptero, la ola se los lleva. Recuerdo esa triste transmisión que me tocó una de las realizar más, a través de una la de las más impactantes también, estábamos recordándonos de esto, porque al final la historia lo que cuentas bueno, son las historias de vida, ¿verdad? De vida y de muerte, de tragedias, como también de alegrías. Cuando
en el huracán Mish pasó la tragedia de Morolica. ¿Recuerdan cuando desapareció Morolica? El alcalde municipal de Morolica caminó como 2 días. Caminó como 2 días para llegar a través de Huinope, bajó por ahí, llegó al Zamorano, a la Escuela Agrícola Panamericana, a buscar una conexión eléctrica para transmitirle a Honduras el mensaje de que Morolica había desaparecido. Y llamó a HRN, ¿verdad? Entonces el alcalde al medio que llamó fue HRN para contar que su municipio había desaparecido. Pero miren qué bonito, ¿saben por qué? Porque todo esto que me están contando ustedes, recuerdo, yo lo viví desde la América, recuerden que fueron 20 años en Radio América y éramos competencia. Y sé el peso que tiene HRN. Como hijo americanista, porque yo soy hijo de la América, sé el peso que tiene HRN, tanto nacional como internacionalmente. También debemos de recordar, Renato, lo que es la historia del primer mundial de Honduras, 1982. Que claro. Fue una época también extraordinaria. Que la historia de HRN ha sido una historia de hito, ¿verdad? Y la vivimos todos y nadie pensaba cuando íbamos allá a Valle de Ángeles, en una casa de Rivera López, que ahí tenía Chelato a los jugadores, que iba a ocurrir esa historia que se dio y que cambió para Honduras totalmente. Así es. ¿Verdad? Miren, antes de ir a la pausa, porque ya estamos en la recta final, me gustaron esas fotografías que tú tienes ahí en el archivo cuando estuvimos en París. Fíjate que me gustaron, Carlos, si las podés poner en pantalla, por favor, antes, decía Raúl. Sí, que Eduardo Coto, saludos a todos. Me dice Eduardo que se acuerda que lo llevé a la N, y Miguel Caballero también nos saluda a todos. Miguel Caballero Leiva. Sí. El del hilo. Y aquí nos está saludando el hilo. La prima Beatriz. Beatriz Murillo, Aticha, qué bien, qué bien, qué bien. Y bueno, tal vez en la última... A Samantha Velázquez también un gran saludo. ¿Esta foto dónde fue? Esa foto fue... De izquierda a derecha. La primera transmisión de Juan izquierda. Carlos Barahona, Alfredo Viatoro y Raúl Valladares. ¿Dónde fue esta fotografía? A Viatoro lo llevé después de en el estadio. Esa versión es una transmisión del 15 de veras. 15 de septiembre. No, esa es la toma de posesión de Carlos Roberto Reina, enero 1994. Bueno, y Alfredo que le dio goce, ¿verdad? Ya estaba yo ahí. ¿Y esta otra fotografía? Los 50 años de la N. Mira, está Don Nahún, está Juan Carlos, Villatoro. Ahí está Lucía Alvarado al lado de Don Nahún. Ahí está vos. Miren a Renato. Oíme, qué linda esta foto, mira. ¿Quién está en medio? Maya Selva. Maya Selva. ¿No te acordás? Me acuerdo. ¿Te acordás cuando...? Sí, ¿cómo no me voy a acordar de Maya Selva? Claro que sí. Ahí estamos en el Parque de los Príncipes. En el Parque de los Príncipes, donde juega el Paris Saint-Germain. Oíme, mira qué delgados estábamos. En una calle de París, Raúl y yo. Qué linda es esta foto, Raúl. Mira qué linda foto. Esto es en París siempre, ¿verdad? Sí, en París, de ahí viajamos a Roma. Sí. Eso fue la cobertura que le dimos a la condecoración que le dio el presidente francés Jacques Chirac, Radio América y HRN. Y aquí a don Carlos Roberto Reina. Esta cena. Mira, en esta cena está doña, la esposa de don Beto, don Carlos Roberto Reina, mira. La doña Bessia allá al fondo también. Ahí, ojo, voy a contar esta historia. Esa es mi primera transmisión internacional. Oílo. Y Diógenes no pierde. Cruz, no, por eso. Y Diógenes Cruz, yo creí que me iba a enseñar cómo se usaba un walkie. Y Diógenes echó unos tragos y se durmió. Y en el otro lado estaba Renato Álvarez y Marvin Cabrera, Radio América. Y yo preocupado porque era mi primera transmisión internacional. Y bueno, al final ahí la sacamos. Ahí es la cabina de la cabina de Era la cabina de ¿Sabes qué foto te faltó aquí? Cuando estuvimos con el Papa Juan Pablo II. Sí, lo pensé. Sí. Te faltaron esas fotografías. Sí, lo pensé. Te faltaron esas fotografías. Ahí está Villatoro. Ahí, y Neri Arteaga. ¿Mira esa foto, Neri? Sí. La cabina vieja de HRN, ¿verdad? La cabina vieja. Sí, ya me vas a hablar. De ese tiempo a este... No, es que don ya me vas a hablar también de la a mí me colocó ahí en el trío, que Raúl, Villatoro y Juan Carlos, y ahí estaba yo también en la coordinación. No, yo todavía era... Vamos a la pausa y regresamos. Todavía no estaba ahí. Eliminatorias del Campeonato del Mundo 1982 en España.
Vamos a ver si allá puede estar la selección hondureña, que hoy precisamente inicia el camino aquí en el Estadio Revolución. Va la pelota por la punta derecha, ataca Tecate Nogales, peligro de gol, centro, Méndez interpone, rechaza, también entraba Arosemena, la pelota queda suelta, la logra controlar, este último la tiene, la va a perder con Tecate Nogales, que la toca y la tira fuera del terreno hacia la raya de banda. Saque de banda en favor del equipo hondureño, ejecuta Dumont, ahí va cortando a Ponte, balón fuera del terreno hacia la raya lateral, otro saque de banda que pertenece a la representación nacional, que de banda en favor del equipo hondureño, ejecuta Dumont, ahí va cortando a Ponte, balón fuera del terreno hacia la raya lateral, otro saque de banda que pertenece a la representación nacional, y poco a poco nos vamos acercando a la portería panameña. Don Jaime, me llamó. Estaba viendo una fotografía de la cabina antigua, va, que eran cartones de huevo para la cuestión acústica. ¿Cómo ha evolucionado HRN, Juan Carlos? Bueno, sin duda, Renato, que los medios tradicionales como es la radio, ¿verdad? Como es la radio, entraron a una disyuntiva ya con la irrupción de la era digital, de las plataformas, de todo esto. Estaban en una disyuntiva, o se adaptaban o desaparecían. La radio realmente en esa transición se adaptó. Y desde esas cabinas y desde aquellos formatos, incluso a lo que son hoy estos formatos y estos procesos, realmente que hay una marcadísima diferencia, ¿verdad? Sí. Marcadísima diferencia. Y bueno, pues la radio logró en esa transición adaptarse, pero no solamente adaptarse, sino que también evolucionar. Los desafíos siguen siendo permanentes, pero bueno, con estas nuevas visiones desde el licenciado Villeda Ferrari, la licenciada Ana María, que no podemos también dejar de recordarla, porque son pilares, son las nuevas generaciones. Son visiones que bueno, han incorporado con estos nuevos formatos, con la incursión del HRN en esto. Nosotros estamos todavía en una etapa, en una transición que comenzó hace unos 4 o 5 años y que bueno, pues nos ha permitido aprovechar más estas plataformas, aprovecharnos más de la era digital para llegar a más. Hoy la radio ya no te la están oyendo por el transistor tradicional, ¿verdad? Ahora pues con este tipo de recursos, y bueno, a nosotros no nos queda más también, como ya personas un poco mayores, pues que adaptarnos, ¿verdad? Juan, y sigue el liderazgo noticioso de HRN, ¿verdad? Y sigue el liderazgo noticioso, explicado, Renato, en lo que ha sido sin duda el ADN de esta casa de radio. El ADN que es el sentido de misión que tuvieron los padres fundadores, que lo adoptó Manuel Villeda Toledo, que lo han continuado como legado sus hijos. Estoy recordando también a José Manuel Villeda. Y es, sin duda, Renato, el respeto a las audiencias. Yo creo que por eso pasa. Claro. Y hoy más que nunca, puedo decirlo, la gente sigue premiando el periodismo responsable. Hoy en tiempos de los talk show y de todos estos espectáculos que algunas veces se vuelven groseros, vulgares, la gente sigue premiando el periodismo responsable. Qué bien, Juan Carlos, qué bien. Y este es el éxito, yo creo que así podemos resumir el legado de 90 años de historia. A duplicarlos, ¿Por qué preguntabas al principio? HRN duró tanto tiempo. ¿Y por qué se ha mantenido como líder? Es por eso. Sí, bueno, a duplicar esos 90 años. Se van a reír de lo que les voy a decir, porque me dice Carlos que lo llama Osman Madrid, el gerente de la Olimpia. Osman es de esta casa también. Quemamos de programa, dice. Lo único malo es que los 4 son Motagua. Yo era Olimpia, Renato, pero aquí está el culpable que me cambió. ¿Qué decías? Quiero recordar algo. Escuché a Chendo decir por la tarde, por el programa de la tarde, quiero decir, los méritos son de Ana María Villeda Ferrari. Ese enlace HRN Televicentro, Canal 3, es un mérito de Ana María Villeda. Cuando yo dirigía la N,
y el informativo del mediodía. Ella me llamó, Raúl, hagamos algo, me dijo Ana María. Ajá, dígame. Transmita a mediodía un resumen de las noticias. Fue Ana María la que comenzó con eso, fue idea de la licenciada Ana María Vieda, y ahora pues está el programa de la tarde, que está Cristian, que está Saraí. Y yo empecé Neri, con eso a mediodía. Bueno, es una sinergia institucional, y ¿verdad? Porque no por eso, solamente se pero trata de un programa, fue ella sino de una la que pensó en hacer el enlace entre Telesistema y HRN. Ok, entonces vamos a ir a una pausa comercial. Gracias por recordarnos todos esos pasajes de la historia de estas empresas emisoras unidas con su emisora insignia que es HRN y Televicentro. Pausa y regresamos para despedirnos. ¿Sabes? Que se nos quedaron un montón de anécdotas lindas, que me hubiera gustado que la gente, pero como el programa no era para que nosotros fuéramos el centro contando nuestras anécdotas, nuestras vivencias. Pero hay que... ¿Cuántas noches después de los programas deportivos nos reunimos, verdad, Neri Arteaga? Imagínate, estamos hablando de finales, a mediados de los 80, con Juan Carlos, contigo, dentro y fuera del país. Y recién rápidamente, Renato, tuve un encuentro con mucho público que aún recuerda todo eso. Sí. Ahí en el Mall Premier. Fue un encuentro fabuloso porque había mucha gente hablando del HRN y de toda esta historia y de los periodistas deportivos y todo. Qué bien. Servando, Diógenes, bueno. Vamos a la última pausa y venimos para despedirnos aquí con Juan Carlos Barahona, con Raúl Valladares y con don Neri Arteaga. ¿Qué pasó? No, nada. Contalo, si de todos modos ya... Sí, miren qué mensaje el que le escriben a Juan Carlos, ¿verdad? Carla Patricia, saludos para mi amor Juan Carlos Barahona desde Santa Cruz de Goa. ¿Cuántos televidentes se enamoran de las voces de ustedes y de ustedes mismos? Así Eso es, así es la radio. Sí. La radio es linda. De eso se tratan los fans, ¿verdad? La radio es Me linda. dice Ana Flores, saludos a Renato, compañero de las universitarias. Anita, claro. Entonces me recordé de los tiempos que salíamos todos juntos. Saludos, orgullosa de haber sido tu compañera, me dice también. Un saludo a Ana Flores. ¿Vos fuiste compañero de Ana Flores? Sí, claro, en el colegio. ¿Y terminaste la universidad? Sí, claro. Sí, vení. Claro, vení. Sí, la terminé sin que me regalaran las clases. Neri, gracias Neri. Muchas gracias, Renato. Este programa estuvo lindo. Renato, Raúl, gusto. mi cariño, mi respeto de siempre. Juan Cheque, Carlos, Renato. igual. Y a todos ustedes, y brindamos por otros 90 años de HRN, La Voz de Honduras.